El Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Quienes han tenido la oportunidad de haber estado en Chiva o en Benetusi o en la reunión de varones, saben que hemos traído una línea de enseñanza que hoy no va a ser excepción. Y el Señor quiere que hablemos un poco acerca de su reino. Sí, yo traigo buenas noticias. ¿Cuál es la mejor noticia que nos pueden dar? ¿Saben que esa no es la mejor? Hay una mejor. Que Él nos salvó. Es la mejor noticia que podemos tener. Somos salvos por su gracia, somos salvos por su amor. Y tenemos un propósito. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de una creación con propósito. Así que cuando te pregunten cuál es la buena noticia del Evangelio, porque el Evangelio es eso, Evangelio era la palabra griega que se utilizaba para dar un regalo a quien me traía buena noticia. Así que era la ofrenda que se le daba al que traía buena noticia, eso era el Evangelio. Pasado el tiempo, el cristianismo adoptó la palabra evangelio para llevar la buena noticia de salvación. Y esa es la buena noticia. Digan amén, alguna cosa mientras. Eso es como para calentar motores. El cristianismo, partiendo ya de la base de que ya todos aquí conocemos la buena noticia y que todos aquí estamos participando de ella, quiero decir que el cristianismo es un trabajo conjunto entre Dios y tú. Dios pone su gracia y tú pones la obediencia. Wow. Dios pone su gracia, pero si tú no sabes para qué sirve su gracia, hoy quiero que hablemos un poquito de eso, pero como dije, hemos traído una línea de enseñanza de la cual quiero participar un poco. Miremos a ver si somos capaces de hacer que esto nos funcione. Es una creación con propósito. Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al hombre, a imagen suya lo creó, varón y hembra los creó. Así que Dios nos creó a su imagen. Dice, Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos creó Dios? ¿Qué propósito tenía Él? Porque Dios no hace nada sin un propósito. Así que Él tenía un propósito, algún plan tenía Dios para haberse tomado la tarea de hacer una creación tan hermosa y luego colocar al ser humano. Cuando dice al hombre, es al ser humano que lo colocó en dos recipientes, en el varón y en la mujer. Pero cuando Él nos creó, tenía un propósito. ¿Qué propósito tenía Dios? Bueno, el siguiente versículo nos lo dice. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios nos bendijo. Y sin embargo todos los días nos levantamos: Señor, bendígame, Señor, bendígame. Dios, tu bendición, Dios, tu bendición. No, Él ya nos bendijo con su palabra, pero su palabra es una instrucción. La instrucción dice: den fruto, multiplíquense y llenen la tierra, gobiernen sobre ella. Entonces eso tiene que llevarnos a nosotros a algo más interesante. Tiene que llevarnos a nosotros a entender que somos imagen de Dios. Somos imagen de Dios. ¿Qué dice
¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y verdad. Así que si somos imagen de Dios, ¿qué imagen de Dios somos? ¿Aló? ¿Están conmigo? Espíritu. Cuando el hombre transgrede, lo que pierde es su vida en el espíritu. Y al perder su vida en el espíritu, entonces el hombre pierde la posibilidad de vivir. Es que si somos espíritu, entonces debemos entender que Él nos dio una tarea. Si tú siembras un maíz, ¿qué fruto vas a obtener? ¿Qué fruto? Y si siembro una mandarina, entonces eso quiere decir que nosotros ¿qué fruto tenemos que dar? ¿Qué fruto deberíamos dar nosotros? Pues fruto del Espíritu. Es lo que deberíamos dar, fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu, Juan 15:16 dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, ¿para qué? Para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. La misma bendición los bendijo para que fueran fructíferos. Si nosotros no damos fruto, entonces, ¿de qué sirve el cristianismo? Luego multiplicar ese fruto. ¿Cómo multiplicamos ese fruto? Transmitiendo el fruto del Espíritu en nuestra vida a los que nos rodean. Si no transmito el fruto, si no estoy multiplicando el fruto, entonces ¿cómo voy a conquistar la tierra? La tarea es conquistar la tierra con la cultura del cielo. La tarea es llenar la tierra con el fruto del Espíritu. Busquemos Isaías 59:1 y 2, que dice, bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Las iniquidades de ustedes y sus pecados los han separado. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. El hombre estableció o más bien, el ser humano, al pecar, estableció un muro que nos evita la comunicación con Dios. Y para podernos comunicar con Dios, entonces estableció religión. Entonces el hombre inventó alguna manera de acercarse a Dios. ¿Y saben qué? Lo que hizo el hombre fue pagar por su pecado. Y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Entonces por eso el hombre reemplazó la muerte de animales para pagar el pecado. Pero eso no nos acercaba a Dios. ¿A qué vino Cristo? Cristo vino exactamente a eso. Vino a acercarnos a Dios. Cristo vino para que nosotros pudiésemos eliminar la religión, establecer una relación directa y personal. Amén. ¿Cuál es la situación en la que nosotros estamos hoy? Porque es que hemos dejado que el cristianismo se cuente entre todas las otras religiones. Y entonces hemos permitido a través de los siglos que el cristianismo se haya llevado solamente a eso, a una estructura religiosa. ¿Y dónde está lo que yo soy la vida? Cristo nos trajo un estilo, una manera de vivir. Ahora, no lo hemos hecho mal, o sea, el cristianismo no lo ha hecho mal. Si entendiéramos históricamente cómo era la sociedad antes y cómo ha ido perfeccionando, pero es que las verdades de ayer, dijo Pedro, no son las mismas de hoy, porque la verdad de hoy es mejor verdad. ¿Por qué? Porque cada día más el Espíritu nos va revelando a Cristo en nosotros. Cada día el Espíritu nos tiene que ir revelando más la verdad de Dios.
Y para este tiempo tenemos que empezar a mirar la verdad de Dios desde otra perspectiva. Porque ¿saben qué? Él es el rey. ¿Y qué necesita un rey? O mejor dicho, ¿por qué hay un rey? Porque hay un pueblo y porque hay unas leyes. ¿Somos el pueblo? ¿Saben qué significa la palabra eclesia? Exactamente en el griego, la palabra eclesia es los llamados afuera. Estamos llamados a conquistar la tierra. Y aquí estamos para prepararnos, ¿para qué? Para conquistar la tierra. Dios puso apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que Dios nos puso a nosotros, que nos dio el honor, el privilegio, o la carga, o lo que ustedes quieran decir, la necesidad. Dice Pablo, lo hago por necesidad, porque necesito predicar. Dios lo colocó en nosotros para que todos aprendamos a prepararnos para conquistar la tierra con la cultura del cielo. Es con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. Pero resulta que, ¿cómo funciona una religión? Lo primero que tenemos en una religión es una fe sin piso, una creencia. Una creencia. Una religión se fundamenta, se basa en una creencia, una fe que no tiene sustancia. Luego, entonces vamos a tener el siguiente paso de esa fe sin sustancia son tradiciones. Tenemos tradiciones. Entonces crean tradiciones que son cultura heredada. Y esas tradiciones dan supersticiones. Y la superstición hace que creamos, veníamos hablando ahora con Ariel, de la fe supersticiosa que hemos construido a través de la vida en el Evangelio. Y hemos creado dogmas. ¿Saben qué es un dogma? Es un inamovible. Es un inamovible, es algo que no se puede mover. No, es que es así. ¿Por qué? Porque lo dijo el apóstol, porque lo dijo el pastor, porque en los Hechos de los Apóstoles hay una historia, no sé si han escuchado o han leído la iglesia de Berea. ¿Saben? ¿Conocen la iglesia de Berea? ¿Alguien conoce la iglesia de Berea? Es que está fuera de... Claro, ¿qué hacían los de la iglesia de Berea? Miren, ¿saben quién les predicaba a los de la iglesia de Berea? Les predicaba el apóstol Pablo. Yo les pregunto, si estuviese aquí de pie el apóstol Pablo predicando, ¿alguien podría poner en duda lo que él dice? Los de la iglesia de Berea iban a las escrituras y decían, muestre a ver si me está diciendo la verdad. Ellos iban, porque si no, entonces, esos son los inamovibles que tenemos que quitar de nuestra fe. Ninguno. Yo le decía al Señor mientras adorábamos, mientras cantábamos, le decía al Señor, gracias por la oportunidad. Y voy a poner lo mejor de mí. ¿Y sabes qué es lo mejor de mí? Quedarme callado. Mejor me quedo callado y habla tú. Eso es lo mejor de mí. Los errores son míos. La palabra es de Él. Lo que llegue a sus corazones lo puso Él. Lo otro, deséchenlo, porque yo soy un ser humano que también tiene los mismos defectos y errores que ustedes. Y tenemos la necesidad de edificarnos en el Evangelio. El Evangelio es una tarea de... Ya Dios nos salvó, ya el pecado no tiene... Hay que luchar todos los días contra el pecado. El que quiera seguirme, dijo Jesús, tome su cruz cada día y sígame. Y la religión dijo, es que es una cruz de dolor, Señor, esa cruz que me tocó cargar. No, Él no dijo eso. ¿Qué dijo Él? Crucifíquese. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, crucifíquese y sígame. Cada día. Porque ¿sabes qué? Cada día tienes que hacer el ejercicio. Cada día tienes que decir, Señor, hoy no. Mira cómo fracasé hoy, Señor, pero mañana sigo y voy a hacerlo. Y si hoy me salí, ¿saben qué es salirse de los chiros? Sí, aquí hay muchos que saben que salir. Hoy me salí de los chiros, pues mañana
No. Hoy se me salieron palabras que no eran, mañana no, porque voy a hacer todos los días el ejercicio. El ejercicio. El ejercicio. Y hoy vamos a hablar del ejercicio. Entonces, ¿es una religión? El problema es quién gobierna tu corazón. En tu corazón hay un yo. Hay un yo y también hay un Cristo. El problema es quién lo gobierna. ¿Quién gobierna tu corazón? Si en tu corazón sigue gobernando yo, tú vienes a la iglesia. Tú sigues actuando y levantas las manos y oras y adoras con todo el compromiso. Pero a la hora de decidir, ¿quién decide, Cristo o tú? A la hora de tomar una decisión, ¿quién lo hace? ¿Cristo o tú? Miren lo que dijo Pablo, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que lo que nos está diciendo es fácil. Él dice, ya me crucifiqué. Miren, esa es la realidad de la vida cristiana. Ser cristiano no es venir a la iglesia, levantar las manos domingos, martes, jueves, volver a eso y no hacer nada en nuestra vida diaria. Jesús no enseñó una religión. ¿Saben a qué venimos aquí? A darle la gloria, a honrarlo, a adorarlo y a compartir entre hermanos, a amarnos, porque tenemos que aprender, porque hasta eso es difícil. ¿Para qué se predica? ¿Para qué se predica el evangelio? ¿Para qué? Miren, el evangelio se predica por tres propósitos: la reconciliación, la regeneración y la ofrenda a Dios. La reconciliación, dijo Pablo, somos ministros de la reconciliación porque Jesús, Dios, por medio de Jesucristo, nos reconcilió con Él. Cuando el ser humano transgrede la norma en el Edén, a partir de ahí se hace enemigo de Dios. Somos enemigos de Dios. Pero, eso lo dice también Santiago, que dice que el que ama al mundo es enemigo de Dios. Somos enemigos de Dios. Pero Jesús vino y nos quitó la enemistad porque a través de su sangre Él nos limpia para que nos podamos acercar al trono de la gracia. Y dice que nos da la suficiente gracia para acercarnos al trono y recibir su socorro. Ahora bien, se predica el evangelio para reconciliar. Dice Pablo, nosotros somos ministros de la reconciliación y como si Dios a través de nosotros le rogara, reconcíliate con Dios. Es que tenemos que reconciliarnos con Dios. Esto no es un proceso de religioso. Es que cuando estamos peleando, ¿quiénes son casados en este lugar? Nosotros sabemos de eso, cómo es el maní de las peleas, ¿sí o no? ¿O no? No, aquí no. En otras iglesias sí pelean las parejas, aquí no. Aquí ya... pero hay que hacer algo para reconciliarnos. ¿Cierto? Bien, la reconciliación tiene dos pasos. Uno, el perdón. El agredido tiene que perdonar. Y dos, el reconocimiento de parte del agresor. ¿Saben por qué es tan difícil el predicar el cristianismo? Porque la gente no quiere reconocer el pecado. Por eso Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado. Si tú no tienes convicción de pecado, si la gente no tiene convicción de pecado, no va a entender de qué se trata el cristianismo. Pero cuando yo entiendo que no puedo transgredir las leyes del rey, ¿qué saco con ser legal en la tierra y delincuente en el cielo? ¿Qué saco? Aquí yo puedo pasar toda la vida legal.
haciendo trampas, escondiendo las verdades, desfalcando, mintiendo. Pero como no hay ninguna ley en el mundo entero, en las constituciones y en los congresos del mundo entero, ninguna ley dice metamos a la cárcel al codicioso. Pero hay una ley universal que escribió él y dijo: no codiciarás. Así que yo tengo que pensar si soy delincuente en el cielo, porque estoy transgrediendo las leyes del reino. Regenerar es que dice que nos dio nueva vida. Es la vida nueva que nos da Él. El Evangelio se predica para reconciliar, regenerar y obviamente para ofrendar a Dios. ¿Sabían? Porque si yo no le ofrendo almas a Dios, no estoy predicando el Evangelio. Me gocé el domingo cuando el pastor invitó y aquí apareció un grupo de personas diciendo, y yo decía: Señor, ofrenda para tu gloria, ofrenda para tu trono. Llévale ofrenda al Señor, llévale las ofrendas al Señor, todas las que sean. Esa sí es ofrenda para Dios. Esa sí es la verdadera ofrenda que le das al Señor, porque Él sí esa ofrenda la necesita. ¿Cómo lo haces? Vamos a aprender un poquito sobre esos principios. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, Efesios 2:8. Así que si yo les pregunto, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Tú qué me contestarías? Fe. Si no tienes fe, paila. ¿Saben qué significa paila? Si no tienes fe, nada que hacer. La fe la pones tú. La fe la pones tú. Pero Jesús dijo que podía ser tan pequeñita como un grano de mostaza. Dijo: si tuvieras fe tan chiquita, tan chiquita, tan chiquita, con eso puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando estés dentro de su propósito. Que es que eso es lo que se nos olvida. Nosotros nos quedamos con el pedacito de para que el Padre les dé lo que le pidan, pero se nos queda el pedacito anterior: amar los unos a los otros para que tu Padre les dé lo que te pide. Se nos quedan cogemos la promesa, pero el para qué, no. Lo que tengo que hacer para obtenerla, no, eso sí no. Busquen todas las promesas y van a encontrar que tienen primero una tarea: haz esto para que pase esto. Pero se nos olvida. ¿Por qué? Porque nos gusta lo fácil. Dios, bendíceme, pero ya me bendijo, siendo fructífero, multiplicando el fruto y gobernando la tierra. Nos falta caminar. Así que la única manera que yo muestro la obediencia, la fe, es obedeciendo al Rey. Si yo digo: no, Señor, yo sí creo, pero ¿dónde está tu obediencia? Jesucristo no va a venir por una iglesia que levanta las manos, que ora en lenguas, que adora. No viene por una iglesia así. ¿Sabe qué viene? A juzgar el secreto del corazón de los hombres. Él viene a mirar lo que hay dentro de nosotros, porque Él lo conoce. Así que, ¿sabes quién eres en Cristo? Lo que eres en tu secreto. Ahí, lo que eres cuando nadie te ve. Lo que piensas cuando nadie te ve. Piensa algo, piensa, si la religión que practicas te impide hacer una cosa que quisieras hacer y quitas la religión, lo harías. Así que todavía no has entendido de lo que se trata el Evangelio. Porque es que si me lo prohíben y yo quiero hacerlo, si no me lo prohíben e igual yo digo: esto me daña, esto no me edifica, esto, porque todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Así que el primer proceso es ese, la fe. Un día aprendo que tengo que ir para adelante. El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos hace esta reflexión. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han oído de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso,
Ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. ¿Quién se tiene que esforzar? No, pero vuelvo y empiezo. Yo cambio el computador, pongo la enseñanza que haga clicitos. Vuelvo y empiezo. ¿Quién se tiene que esforzar? Pero con convicción. Yo me tengo que esforzar. No dijo Espíritu Santo, esfuércelo, llénelo de amor, de piedad, de paciencia. No, tú, dice, esfuércense y añádanle eso. Eso tengo que hacerlo. Fe más virtud, más conocimiento, más dominio propio, más paciencia, más piedad, más afecto fraternal, más amor. 7 tareas para hacer a Cristo el Rey de tu corazón. Así que no es que yo vengo a la iglesia y Señor, lléname de ti. A ver, pero le añades a tu fe virtud. Porque ¿cómo me va a llenar Él de su fuerza, de su poder, de su amor, de su espíritu, si no le estás añadiendo virtud a su fe? Tienes fe, pero la tienes que hacer crecer. Y esa no es una tarea que puede hacer el pastor. El pastor se esfuerza, el pastor trabaja, el pastor lucha, ora, pide, tiene carga, pero él no te puede hacer crecer. ¿Sabes qué hizo él? Sembró la semilla del Espíritu en tu vida. Él sembró la semilla y cada vez que puede la riega. Estoy diciendo algo que no, apóstol. Estoy diciendo algo que no. Cada vez que él puede la riega para ver si crece. Pero el único que puede hacer la tarea de crecer en el Espíritu eres tú. Eres tú. Es tu esfuerzo. 7 tareas. Vamos a verlas un poquito rápido, pero vamos a entenderlas. Si me están entendiendo, digan por lo menos allá y digan alguna cosa aquí. Miren, ustedes deben esforzarse. La Biblia está escrita en hebreo, alguito de arameo y griego. Así que esta carta el apóstol la escribió, o por lo menos está escrita en griego. La palabra para esfuerzo es spoude, que significa diligencia, celo, prisa, solicitud. Deben entender que es urgente hacer la tarea. Es urgente, es necesario hacer el ejercicio de hacer crecer la fe. La fe supersticiosa es la que viene a la iglesia a esperar el milagro. La fe supersticiosa es la que está detrás de los milagros. ¿Saben qué? En la medida que vivamos como el milagro de Dios y no estemos tras los milagros, en esa medida vamos a verlo actuar en nuestras vidas. En la medida que tú estés dentro, en Cristo, yo vivo en el milagro. Yo vivo en el milagro. Miren, lo sobrenatural afecta a lo natural, ¿cierto? Pero después se destruye con lo natural. Si no fuera así, Lázaro no se hubiera muerto. Lázaro fue levantado sobrenaturalmente. Pero lo sobrenatural afecta a lo natural, pero lo natural termina por irse. Así que no me digan, es que Dios me sanó de cáncer. Igual me va a morir de alguna cosa. En cambio, lo espiritual afecta a lo espiritual y es eterno. Así que busquemos lo espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y establezca su justicia, y todo lo demás será añadido. Ay, digan un amén, digan como si me estuvieran, por lo menos como si me creyeran, hágame sentir bien. Así que esfuérzate, es para el otro lado. Primer peldaño, me dijo Ariel, eso es una escalera. Y yo lo tenía pintado como una escalera, pero dije, no voy a ponerlo como escalera porque así me quedó mejor. Porque mire, fe, la palabra fe escrita por el apóstol en griego es pistos. ¿Sabe qué? Tiene 2 sentidos o 2 maneras de enfocarla. En el sentido activo, o sea, como yo participo, es confianza. A mi confianza en Dios tengo que agregarle cosas.
Y en el sentido pasivo, o sea, como debe funcionar allá dentro de mí, allá escondido, es digno de confianza, fiel. Así que tu fe, la fe verdadera, la fe puesta en Jesús, debe tener confianza en Dios y hacerte confiable a Dios. ¿Eres confiable a Dios? ¿Podría Dios confiar en ti? Esa es una pregunta que tienes que contestarte allá adentro. ¿Qué tan confiable soy? Porque dicen que la fe es la certeza de lo que espero. Pero cuando yo voy a la interpretación que dice la fidelidad, porque si no soy fiel, pues ¿qué voy a esperar si yo no soy fiel? ¿Cómo voy a esperar que Dios me prospere, me dé, me ayude si yo no soy fiel? ¿Fiel a qué? Fiel a Él, fiel a sus principios. Dijo, si me aman, dijo Jesús. Ay, no me la estoy con gente que lee Biblia. Si me aman, guarda mis mandamientos. Así que, ¿amas a Jesús? Fe. Y dice que a la fe le debo agregar virtud. La palabra en griego es arete. Yo uso diferentes diccionarios, en este caso es Vine y Strong. La palabra en griego es arete. ¿Quién usa arete aquí? ¿Nadie? Amén, no, imposible que no haya quien use aquí aretes. ¿Ah? ¿Y para qué los usas? ¿Para qué? ¿Duro? Para adornar. Adorna tu fe. Adorna tu fe con buen comportamiento, con buen trato, con buen actuar, con excelencia moral. Eso es añadir a mi fe virtud. Le tengo que añadir ese adorno de excelencia moral. Excelencia moral en mis palabras. ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo, hermanos? Hago mis conversaciones. No, en la iglesia no. Aquí en la iglesia, ¿quién va a decir tuanerías, por favor? Pero ¿y en mi vida normal? En mi día a día, ¿cómo hablo? Adorno mi fe con una palabra dulce, agradable, que llene el espíritu del que escucha. Levante la mano el que esté dormido. No es mal que ninguno. Acciones. Adorno mi fe con mis acciones. ¿Cómo actúo? ¿Cómo hago las cosas? A veces, como somos tan de mala gana, ¿saben qué es de mala gana? Que hago las cosas así, ¡bah! Y se nota, ¿saben que uno nota cuando la gente está haciendo las cosas como? Adorna tu fe con tus palabras, con tus acciones y con tus actitudes. Nosotros sabemos qué significa eso. Así que adorna tu fe con eso porque es excelencia moral. Así que a tu fe le tienes que colocar una gran porción de excelencia moral. Excelencia moral, decía en alguno de los, me parece que en Menetuse decía, o de pronto a los varones, van con el carro, vamos en el coche y el aviso, Cristo te ama. Pero nos atravesamos, pero lo último que hacemos es demostrar el Cristo que va en el coche. ¿Dónde está esa amabilidad? Dice el apóstol Pablo, que tu amabilidad sea notoria a todas las personas. Sea amable. Tus palabras, tus acciones y tus actitudes muestran excelencia moral. Cristianismo, vuelvo y les digo, es tu trabajo, porque Él ya hizo el suyo, Él ya nos perdonó y ya nos salvó. Pero si yo quiero crecer y vivir realmente el gozo de Dios, tengo que hacer esta tarea. A mi fe le agrego excelencia moral. Y es para el otro lado. Y dice que la excelencia moral, conocimiento. En griego, gnosis. Mire que primeramente dice buscar. Yo tengo que estar buscando la verdad. Hay una sola verdad. Una sola, porque Él dijo, yo soy la verdad. O sea, que ¿a quién tengo que estar buscando? A Cristo. Porque es la verdad. Yo tengo que estar todo el tiempo buscando la verdad. Yo tengo que investigar, relacionarme con. Ay, eso es lo más interesante. ¿Saben qué? Lo digo
más para darle la gloria a Dios que por ganarme algún tipo de, no sé, aplauso. Pero, ¿sabes qué tienes en tu vida? ¿Sabes lo único que tienes en tu vida que es el único recurso con el que naciste y que no es renovable? ¿Cuál? Tu tiempo. Tu tiempo es como el yo-yo, que la cuerdita que se le pone a la muñeca, se jala y se deja la cuerdita sola y empieza, mientras va subiendo la cuerdita, la muñeca va sonando, ¿sí? ¿Sí o no? Pero en un momento la cuerda se acaba. Ese es tu tiempo. Ese es tu tiempo. Todos. Yo me la busco, pero no me han encontrado y le he dicho, por favor, aunque no sé, de pronto es más rico estarme ya con él. Pero todos tenemos fecha de vencimiento. Ahora, tienes un tiempo. ¿En qué lo gastas? Porque ¿en qué gastas tu vida? Señor, con mi vida te adoro. ¿Verdad? O solamente él se dice, ¿verdad? Y lo que estaba haciendo el viernes, eso no era adorarme con tu vida. ¿Verdad? En lo que gastas tu tiempo, gastas tu vida. Así que piensa en qué estás gastando tu vida. Conocimiento. El conocimiento especialmente de esas verdades espirituales que nos están diciendo y que de todas maneras no las estamos escuchando. En mi país dicen que entra por un oído. Ay, gracias, aquí hay gente en mi país. Es que iba a decir mi abuelita, pero entonces todos hubiésemos tenido la misma abuelita. Eso es lo que nos pasa, nos dicen, nos entra por aquí. ¿Y saben por qué? Porque no hemos entendido de lo que se trata ser cristiano. Y cristiano se trata eso, de vivir, de aplicar a mi vida práctica el evangelio que estoy aprendiendo. Ya fuimos salvos, ya creímos, y cuando creímos fuimos salvos, ya. Pero queremos vivir la nueva vida. Es que todos los días nos paramos otra vez y decimos, Señor, perdóname el pecado. No, ya no más. Empecemos a caminar hacia arriba, porque si no, tenemos que seguir echándonos el cuento del arrepentimiento, de las obras muertas, del perdón de pecados, de la vida eterna. Dice Pablo en Hebreos 6. Eso es el rudimento de la fe. Eso lo hacemos aquí. ¿Saben para qué? Porque tenemos gente nueva, niños en Cristo. Pero tenemos que crecer, porque si no vamos a tener una iglesia de niños, y más niños, y más niños. No, tú tienes que caminar hacia arriba. Y tienes que ir a conquistar a tu vecino, a tu compañero de trabajo, al de la universidad, a tu amigo. Mira, cuánta gente está a tu alrededor caminando muerta. Y tú estás ahí diciendo aleluya, gloria a Dios. Digan ay, ay, ay. Que es para el otro lado. Bueno, algo van a recordar de esta charla, así sea que el pastor mandaba la enseñanza para lo que no era. A la excelencia moral y al conocimiento le tengo que agregar templanza. Si yo no le agrego a mi excelencia moral, a mi fe, excelencia moral, y a mi excelencia moral, pero ojo, el conocimiento no es el estudio, es la relación. Vive con Jesús, era lo que les iba a decir, el tiempo que le dedicas a Cristo. Vive con Él, es que es vivir. Pedro, Juan, Santiago, ellos vivieron con Jesús. Mateo, vivieron con Jesús. Comían con Él, dormían con Él, tenían que aprender de Él. ¿Y tú? ¿Solo lo visitas? ¿Cómo es que dice el Salmo? El que visita. El que habita. ¿Qué es el que habita? Pues tú lo visitas todos los domingos. Yo los domingos voy a visitar al Señor. No, los domingos voy a celebrar al Señor. Miren lo diferente. El Señor vive conmigo. Así que yo no necesito irlo a visitar el domingo, porque Él vive conmigo. Vive en mí y yo vivo en Él. Eso fue la oración de Jesús. Ahora, yo lo visito los domingos, entonces todavía no vive conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Invitarlo a vivir. Pero a eso yo le tengo que agregar dominio propio, templanza, carácter. Porque si yo no le agrego el dominio propio, que es la fuerza que nos ayuda a gobernar los feos de nuestro corazón. ¿Cuántos varones saben de qué estoy hablando?
Porque esa es la fuerza, el carácter para poder gobernar los feos que hay en mi corazón. Porque hay muchos feos que no se van a ir. Porque aunque Cristo esté en el trono de mi corazón, no es que yo sigo aquí. Mientras esté en esta carne de pecado, dijo Pablo, esta carne va a querer ganar. Y es una lucha permanente porque esto me da deseos, me mete pensamientos, me dan ganas en la carne. Pero este dominio propio es el que me permite desarrollar el carácter de Cristo en mi vida. Y ese carácter me permite gobernar, templar a los feos y decir, no señor, no muevo mi boca. Eso de que voy a insultar, no señor. Porque si nosotros le pusiéramos dominio propio a nuestra lengua, ay, cuántas peleas nos evitaríamos. Señoras y señores, fuerza para gobernar los feos de nuestro corazón. Y seguimos para el lado contrario. Y a la excelencia moral le tenemos que poner paciencia. La palabra en hebreo es hupomone, que no es eso que nos han enseñado de paciencia, porque tiene primero tolerancia. Tolerancia es la paciencia, pero no es aprobación. Yo tolero la gente que vive a mi alrededor. Tolero su pecado, no sabe. Pobrecito, ojalá pudiera aprender. Yo tolero, no significa aprobación. Pero mi amor hace de que yo pueda tener paciencia. Ahí sí, como el Chavo del Ocho, es que no me tienen paciencia. Pero además la paciencia es la constancia. Es permanecer bajo el gobierno de Dios. Es saber que yo puedo hoy querer levantarme, pero no. Yo sigo bajo el gobierno de Dios. Y Señor, me sujeto a ti. Y Señor, si hoy no pude, voy a intentarlo. Trabajando en adicciones, siempre se les enseña lo mismo. ¿Ustedes han oído alguna vez a un alcohólico presentarse? Dice, yo soy fulano de tal y soy alcohólico. Y llevo tantos días, años o meses sin consumir. Párate una mañana y mírate al espejo y di, yo soy fulano de tal y soy pecador. Y el último pecado lo cometí anoche. O esta mañana cuando me desperté. Pero me comprometo a que hoy no. Bástale a cada día su afán. Haz la tarea. Haz la tarea, lucha todos los días contra el pecado. Dijo Pablo, es que ni siquiera han llegado a luchar hasta la sangre contra el pecado, como lo hizo Jesús. Así que es nuestra tarea diaria. Eso es colocar paciencia, perseverancia, persistir, resistir y no desistir en el cumplimiento del evangelio. Perseverancia. No, es que esto está muy difícil. Persevera, persevera. Amén. Que no. Voy a voltearlo a ver si de pronto. Y a mi paciencia le tengo que acomodar la piedad. ¿Saben qué es la piedad? Dice que es eusebia, es la palabra, y es la devoción, una actitud permanente de agradar a Dios. Esa es la piedad. Cuando yo vivo pensando en agradar a Dios, es que no quiero desagradarlo. No, pueda que no sea pecado, pero llegué a una conferencia, iban a hablar sobre subliminales, y acostumbro y le pido a Dios siempre que me lleve a los lugares donde Él quiere que yo esté. Y llegué a la conferencia y lo primero que dije fue, Señor, ¿esto es tuyo? Y me dijo, no. Le dije, me voy, y me dijo, no. Así que yo me senté y me quedé. Y empecé a tomar nota. Porque ¿saben qué? Tenemos que conocer lo que enseña el enemigo. Tenemos que saber para poder comparar y decir, no. Espérese que esto no está bien. Porque si no, comemos entero. Tragamos todo y todo es fe. Y yo soy cristiano, y yo también soy cristiano. Y tenemos tantos cristianos con tantas maneras de pensar, pero no hemos hecho esta tarea. Así que tenemos que vivir con la devoción de agradar a Dios. Pablo escribió, dijo, miren, indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A ver, si yo estoy desarrollando la piedad en mí, pregunto, ¿estoy manifestando a Cristo en mi carne? La gente que me ve en mi carne, en mi manera de ser,
ve a Cristo. Justificado en el Espíritu, ¿estoy creyendo realmente que soy salvo? ¿El Espíritu me da testimonio de que soy salvo? Visto de los ángeles, es que los ángeles están conmigo. Dios dijo que son servidores para los hijos de Dios. Así que Él tiene ángeles que te están cuidando y sirviendo. Creído en el mundo, ¿la gente te cree? ¿Realmente cree tu cristianismo? Cuando la gente te ve, dice, uy, no, espérese que es que yo a veces sí lo respeto. Yo trabajaba en una agencia de publicidad en donde el lenguaje era muy pesado, la truanería y groserías era de todo el mundo hablaba groserías, todo se insultaba y todo el mundo. Pero en la medida que me fueron conociendo, empezaron a ponerle mordaza a su boca, entonces hacían y de pronto decían algo y decían, ay, perdón, 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 perdón. Y a mí me parecía eso tan chévere. Me parecía, sí, chévere es una palabra así rico, agradable. Me parecía eso tan bien, porque decía yo, estoy untando, porque el que anda entre la mía algo se le pega, estoy untando a estas personas de eso. Hasta que me dieron chance de empezar a enseñarles, mira, maldecir es hablar mal, bendecir es hablar bien. Si en tu vida estás hablando mal, diciendo grosería y todo eso, estás maldiciendo. Si yo estoy maldiciendo mi trabajo, ¿cómo espero que me vaya bien? Si yo estoy maldiciendo mi cementera, ¿cómo espero que mi cementera me dé fruto? Así que yo tengo que dar testimonio de Cristo. Y si doy testimonio, entonces sigo para el otro lado, sigo adicionándole a mi tarea, a mi piedad, afecto fraternal. Y eso se llama, en griego es la palabra Filadelfia, fileos. Es esa fraternidad, esa hermandad, esa familiaridad con la que yo trato al ser humano, a la gente. La gente tiene que ver en mí la ternura. La gente no puede ver en mí ni la prepotencia, ni el orgullo, ni la soberbia. Señor, quítamelos. Todos los días le digo lo mismo. La gente tiene que ver en mi ternura. Yo tengo que ser tierno, porque ¿saben qué? Entre más tierno yo sea, más rápido se acercan. Más rápido sienten la confianza de contarme sus cuitas, sus problemas. Y entonces más rápido yo les puedo decir, ¿sabes qué necesitas? A Jesús. Pero si yo a bibliazos quiero convertir a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, olvídelo. Y más, si yo me levanto por las mañanas, ojo, y oro en mi cuarto, cierro la puerta y empiezo, aleluya, Padre, alabado seas, y termino y ya está. Y salí, terminó la oración y todo eso. Y porque me dijeron, oiga, hay que lavar yo porque voy a lavar la loza, ¿qué le pasa? ¿Ustedes creen que así voy a lograr convertir a alguien de mi casa? ¿Verdad lo creen? ¿Verdad creen que eso impacta a alguien de mi familia? Dicen, ¿sabe qué? Ese es un aleluya de ahí. ¿Quiénes somos los que tenemos el problema? ¿El mundo o nosotros? Tenemos que hacer crecer el evangelio. El Señor está a las puertas, está por llegar. Y tenemos la obligación de construir el reino. No la iglesia, ya está la iglesia. La iglesia es los llamados afuera, pero ¿sabe qué? Nos quedamos en las paredes. La palabra eclesia era una palabra que utilizaban los griegos para llamar al pueblo para decidir sobre cuestiones del reino. Así que cuando nos reunimos aquí, vamos a decidir cuestiones del reino. Adoramos al rey, alabamos al rey y empezamos a aprender cuestiones del reino. Y esto es reino. Amén. Koinonía es colocarse en los zapatos del otro. Siempre que alguien reacciona, piensa, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ese grito? Y no, usted me gritó antes, porque igual reaccionamos como ellos. Cuando una persona me agrede, yo siempre, no quiere decir que no, pero como le pongo dominio propio a mi vida, empiezo a pensar, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, algo tuvo que le pasado. Y entonces le pregunto, ¿qué te pasó? ¿Por qué así? ¿Por qué vas a actuar de esa manera? Porque es la única forma. Para el otro lado.
Ya ustedes saben cómo es. Y ese afecto fraternal, amor. Y no encontré una mejor definición que ágape. La palabra griega es ágape. Y dice Pablo, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva el registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y mantiene firme en toda circunstancia. A mi afecto fraternal le agrego el amor de Dios, ese que todo lo puede, que todo lo perdona. Si yo no estoy dispuesto a perdonar, ¿cómo voy a sanar? Sanar yo y sanar a mi hermano. Si yo no, lo primero que tenemos que pensar es cuánto nos valen las relaciones. ¿Saben? Se rompen los matrimonios porque no valoran la relación. ¿Saben qué valoran? El matrimonio. Y los matrimonios se sostienen solos, pero las parejas necesitan cultivarse, cuidarse, necesitan perdonarse, amarse. Necesitan ese amor que todo lo puede, que todo lo da, que todo lo entiende, que todo lo perdona. Si hacemos esto, dice Pedro, y ojalá pueda para el lado que es. Nada. Yo solo le doy gracias al Señor porque estoy seguro que cuando estén hoy en sus camas durmiéndose van a reírse, me van a decir, ay, pastor iba para el lado que no era. Pero la enseñanza iba para el lado que era. Dice Pedro, continuando con su carta en el verso 8, dice, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les abrirá de gran manera el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si no nos esforzamos por hacer este ejercicio, está en sus manuales de vida, en su Biblia está en su Biblia. Si no nos esforzamos en coger esa carga, todos los apóstoles escribieron. Y dice en Hechos de los Apóstoles que los cristianos persistían ¿en qué? ¿En qué persistían? En la oración y la doctrina de los apóstoles. Todo lo que necesitamos saber está ahí. Y todo lo que necesitamos hacer también. Depende de nosotros. Depende de nosotros que seamos capaces de construir primero que todo el reino de los cielos en nuestro corazón, para así poder conquistar la tierra con el reino. Ponte sobre tus pies. Si me ayudan con algo de ministración en la música sería mejor. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. No es un rito, sencillamente es una manera de lograr concentrarnos para solo hablar con el Espíritu y nosotros. Padre, te quiero dar gracias, Señor, por este momento, por este tiempo y por la manera como tú has hablado a mi vida. Señor, sé que tengo que hacer muchos cambios. Sé, Señor, que tengo que vivir para agradarte. Sé, Señor, que tengo que corregir mi comportamiento, mi manera de pensar y mi manera de ser. Sé, Señor, que tengo que rendirme cada día más a ti y a tu gobierno. Sé, Señor, que tengo que agregar a mi fe mucho esfuerzo para la excelencia moral. Y a esa, Señor, una relación perfecta contigo para tener conocimiento de ti. Señor, llena mi vida con tu amor, con tu paciencia. Señor, llena mi vida con tu perdón. Llena mi vida, Señor, con el afecto fraternal a quienes conmigo están y a mis hermanos. Señor, me rindo a ti. Y desde hoy quiero comprometerme, Dios, a dar estos 7 pasos todos los días hasta alcanzar el gobierno tuyo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás,
con tus propias palabras, dile: Señor, me rindo a ti. Yo me entrego. Mi vida está en tus manos. Llénala, Señor, porque tú me llevas a una sola verdad, a un solo camino y a una sola vida. Tócame, Señor, para que a partir de hoy yo sea un cristiano diferente. Que tu verdad me alimente, que tu amor me sustente y que tu paz sea esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte y con ganas al Señor, si esto que he dicho lo ha hablado el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Muchísimas, pero muchísimas gracias por prestarle sus oídos al Señor. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.